Muy buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Mike Taylor hablaba el otro día de por qué gran parte de la inversión acaba yendo a las empresas estadounidenses. Decía, la innovación que surge de la economía estadounidense en general no tiene parangón, por lo que este es el lugar donde invertir en su mayor parte. Personas inteligentes y un gobierno complaciente permiten que los negocios florezcan. Si pones estas cosas juntas, se generan grandes cosas. Y hemos visto esto ahora durante 200 años en los Estados Unidos, pero durante la última década hemos tenido una economía dirigida que nunca hemos tenido antes, realmente, especialmente durante tiempos de paz. El gobierno ha venido determinando cuál es el PIB gastando en exceso de forma grotesca. Y eso está ok, hasta que llega la factura. Y ahora mismo estamos siendo testigos de cómo llega esa factura. Mike Taylor claramente parecería haber leído la portada del Financial Times de hoy, que abre hablando precisamente de esto mismo, y es del 1,5 millón de millones que se han volatilizado en los últimos meses de empresas que lo hicieron muy bien durante 2020, empresas americanas que lo hicieron muy bien durante 2020, cuando gobiernos de todo el mundo inflaron la economía y que, luego vieron su valor caer en ese 1,5 trillón americano de dólares. Y es que lo que el gobierno da, el gobierno quita. El mañanero de hoy lo voy a dedicar a explorar esta increíble pérdida de valor por muchas empresas que se vieron expresamente beneficiadas por dinero público y cómo situaciones como esta llevan cada vez más a fondos e inversores públicos o inversores privados, mejor dicho, a valorar la inversión en Bitcoin. Este es el podcast en el cual tratamos estos temas, tratamos cómo está la economía, la vemos desde un punto de vista diferente, así que compártelo para que llegue a otras personas y así tengas de qué hablar con ellos y no tengas que hablar, de fútbol, aunque también puedes hacerlo, claro. Compártelo para que llegue a más gente, dale like, haz esas cosas que puedes hacer y suscríbete, te mando un mail los sábados. Solo 7 de los 50 mayores ganadores corporativos de 2020 han ganado valor de mercado desde entonces. El fabricante chino de automóviles BYD, el grupo de ciberseguridad CrowdStrike, las empresas de software de Trade Desk y Datadog, T-Mobile, la empresa tecnológica china KTL y el mercado en línea latinoamericano Mercado Libre. El resto pierden desde 2020. Y el efecto del dinero público durante esos años también se siente en el empleo privado. Econometrics explica que la tendencia en el mercado laboral a largo plazo, que se había mantenido desde la era post-dot-com, es decir, desde 2002 o así, primero bajó un escalón sustancial tras la crisis de 2008 y luego vivió una montaña rusa durante 2020 y posteriores. De hecho, si vemos la economía en 2020, cómo cerró y con ello cayó el empleo, y vemos cómo esto afecta a la línea de empleo, pues claro, efectivamente cayó mucho en esos meses y luego se disparó hacia arriba en la corrección posterior para después empezar a caer y, digamos, normalizarse. Idealmente, en un mundo capaz de ser controlado adecuadamente por las palancas de que disponen bancos centrales y gobiernos, el empleo se habría estabilizado de nuevo en esa tendencia normal de creación de empleo, esa tendencia que, como digo, bajó después de 2008, lo cual ya nos iba anunciando que eso que pasó en 2008 pudo haber sido más grave de lo que... Bueno, fue muy grave, pero más grave sus consecuencias de las que se podrían esperar. Y después de toda la montaña rusa, como digo, de 2020, pues lo que habrían esperado bancos centrales y gobiernos es que el empleo se estabilizase de nuevo en la tendencia anterior, pero en lugar de ello, las ofertas de empleo cayeron por debajo de esa tendencia y en este momento llevamos 6 meses de datos por debajo de dicha tendencia a largo plazo, de la cual seguimos bajando. Y eso que no estoy diferenciando en este punto entre empleo privado y público, pues si hiciese eso ya daría demasiado miedo. Antes dije
lo de que el gobierno da, el gobierno quita, bueno, pues en el tema del empleo y sobre todo el empleo público, si empezase a quitar de ese empleo, ya te digo yo que sería algo brutal. Pero bueno, sea como fuere, no es una buena señal para la economía estadounidense que el empleo esté bajando y cayendo por debajo de esa tendencia que viene viéndose al menos desde 2008 y que antes también se veía desde el año 2000 en adelante. Y cuando el mercado laboral se contrae, cuando se reduce el mercado laboral, la economía se está, digamos, encaminando hacia una recesión. A ver, que se esté encaminando hacia una recesión no quiere decir que vaya a llegar. Yo muchas veces voy a la cocina por algo, no me acuerdo de lo que era y nunca acabo consiguiéndolo. O sea que a veces vas a por algo y nunca llegas. Eso también pasa. Pero si nos acercamos a esa recesión o si llegamos incluso, lo que podría parecer malo para empresas y activos de riesgo como Bitcoin, pues igual no lo es tanto. Y es que malas noticias ahora son buenas noticias. Esta es la paradoja de nuestro tiempo. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en que cada vez que sale un mal dato económico, en Estados Unidos me refiero, los mercados reaccionan con alegría y alboroto. De hecho, desde abril, meses estos que no han sido excesivamente bollantes para los mercados, pues desde abril el mejor día de mercado fue precisamente el día que se anunció que el dato de empleo estadounidense era peor de lo esperado. Salió el dato de empleo, salió peor y todo el mundo dijo, qué bien, pues ya está, el mercado sube. Y en esta interesante tesitura nos encontramos y por tanto cabe preguntarse, ok, si la Fed nos va a salvar de cualquier contratiempo económico, sacando más liquidez al mercado, liberando más liquidez, dejando que fluya más liquidez, ¿dónde deberíamos estar invertidos para beneficiarnos si esto pasa? Bien, pues mayo, mes en el que nos encontramos, marca el comienzo de la publicación por parte de fondos de inversión y empresas cotizadas de las inversiones que llevaron a cabo durante el primer trimestre de este año 2024. Y si recordáis, si venís siguiendo estos mañaneros con cierta constancia, sabréis, claro, que el primer trimestre, concretamente desde enero, ha sido el momento desde el que han empezado a cotizar los ETFs de Bitcoin y, por tanto, han empezado a ser activos invertibles por gran parte de la comunidad financiera e inversora y también por parte de empresas. Empresas y fondos que, como digo, ahora en estas semanas de mayo van a empezar a publicar esas inversiones que hicieron durante el primer trimestre. Así que podemos mirar con detenimiento, con curiosidad, esas publicaciones para ver en qué están invirtiendo fondos y empresas. Uno de los más grandes, creo que tiene unos 500.000 millones bajo gestión, es Susquehanna International Group, que ha revelado en una de esas publicaciones de resultados que posee más de 1.800 millones de dólares en ETFs de Bitcoin. Y de hecho, como tienen que reportarlo, pues se explican en qué están invertidos. Y están invertidos en el ETF de Grayscale, lo que me dice que llevan tiempo invertidos. Pues una persona que invirtiese de nuevas en los ETFs o en Bitcoin a través de ETFs, pues dudo que lo hiciese directamente o primeramente a través de Grayscale, pues es el ETF más caro. O sea que si están en Grayscale es que ya llevan más tiempo en Bitcoin, pero también han reportado inversiones en otros ETFs, como por ejemplo el de ARK, Fidelity, el de BlackRock, bastante diversificados a la hora de tener sus inversiones en Bitcoin, lo cual, bueno, me sorprende hasta cierto punto que diversifiques entre distintos ETFs. No sé muy bien por qué harán esto, igual porque tienen que pagar a distintos proveedores de servicios. No lo sé. El caso es que tienen posiciones largas en Bitcoin, en varios ETFs y también posiciones en cortos de Bitcoin, gracias a otro ETF, y también largos apalancados, 1x2 concretamente. Bueno, básicamente están invertidos en Bitcoin y se beneficiarían de una subida y también están algo cubiertos por si esta subida no se produjera. No solamente Susquehanna ha hecho este anuncio, sino que hace unos días también BNP Paribas anunciaba que tenía algo de Bitcoin, aunque en comparación a los 1.800 millones de Susquehanna, pues eran nada, menos que cacahuetes, migas de cacahuetes. Pero bueno, durante los próximos días saldrán otros anuncios y muy probablemente saldrán otros inversores en Bitcoin que hasta ahora no se sabían, no se conocían. Y es que
Claro, en este momento en el que nos encontramos, como comentaba, un momento económico, no es fácil acertar precisamente con las empresas e inversiones que se verán más beneficiadas por la actividad gubernamental. Hemos empezado hablando de cómo la actividad gubernamental elevó y hundió posteriormente el valor de muchas empresas debido a lo que pasó en 2020. Bueno, pues la influencia de estos gobiernos puede verse en muchas de estas empresas, pero es difícil saberlo exactamente. Y en muchos casos, incluso esta influencia gubernamental puede ir más allá de lo que hagan con los tipos de interés o la liquidez, como muestran estas dos inversiones gubernamentales, estos dos ejemplos que quería compartir con vosotros. La primera, o el primer ejemplo, es que ayer salía a la luz que Signal, esta empresa de mensajería privada que creció mucho durante 2020 y se convirtió en el lugar donde charlar a salvo de miradas indiscretas, pues sí, parece que se ha anunciado que se habría financiado inicialmente con una subvención de una entidad muy ligada al gobierno estadounidense. De hecho, una persona cercana al proyecto este de Signal, esa plataforma de mensajería privada, declaraba que, cito, el proyecto era en realidad una iniciativa conectada con el Departamento de Estado que promovía proyectos de Internet de código abierto realizados por comunidades de hackers como herramientas para los objetivos de la política exterior estadounidense. Cierro cita y comparto con vosotros que esto va a dar alas a los que dicen que Satoshi Nakamoto en realidad trabajaba para la Agencia de Seguridad Nacional Americana. Es lo que hay. La segunda... ya te digo yo que eso lo comentarán. Y el segundo ejemplo que quería compartir es una inversión por parte de Japón, en este caso, en no una empresa en particular, sino en todas sus empresas. Y es que Japón viene invirtiendo durante bastantes años ya en ETFs de sus propias acciones japonesas. Es decir, desde hace años el Banco Central japonés va comprando acciones de sus empresas, algo que, digamos, no es como muy ortodoxo para los bancos centrales y de hecho los mismos bancos centrales no están diseñados para esto. De hecho, tener acciones en un banco central es un poco como, al menos en este año, tener Bitcoin en una empresa, en el balance de una empresa estadounidense, en el sentido de que no te puedes anotar las ganancias y tienes que provisionar las pérdidas. Esto, como he comentado en otros mañaneros, es algo que va a cambiar para las empresas estadounidenses a partir de este año y por eso es por lo que se espera que haya más anuncios de empresas que hagan como MicroStrategy y anuncien que tienen Bitcoin. Pero bueno, volviendo a Japón, Japón tiene esta situación en la que está invertido en muchas empresas y realmente está buscando la manera de salir de ellas. Pero sin vender, claro, porque si vendiese esos ETFs donde están todas las empresas japonesas, pues destruiría el precio de todas ellas, algo que claramente pues, Japón no querría hacer y sus empresas seguramente tampoco. Total, que si algo se puede destacar de estos dos ejemplos en los cuales la actividad gubernamental se ve directamente... o la actividad gubernamental vemos como directamente influye en según qué empresas, pues lo que podemos ver es que a los gobiernos les gusta controlar y sobre todo les gusta estar en control de las cosas. Por tanto, con la cercanía de las elecciones estadounidenses y con el hecho cierto de que hace poco se hizo una encuesta y un 55% de los votantes estadounidenses desaprueban la gestión económica de Biden, muy probablemente se busque por parte del presidente todavía en el cargo, Biden, un mercado saludable. Y por mercado saludable hay que entender, claro, uno que suba. Algo que parece en este contexto casi una obligación para el gobierno actualmente en el control. Y para lograrlo, para lograr esos mercados saludables, nada como dejar fluir la liquidez. Y para beneficiarse de ello, nada como estar invertido en Bitcoin. Por eso creo que empezaremos a ver Bitcoin en más balances de empresas y en más carteras de inversión. Dejadme 30 segundos para hablaros de un par de cosas y luego hablaremos de cómo Greenpeace estaría abrazando Bitcoin, o más o menos, de cómo España se mantiene estancada en 2007 y qué tenía que decir Jesucristo sobre los impuestos. Que está relacionado con lo de España y el estancamiento. O sea, ya veréis cómo. Bien, vale, 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin y así os mando un mail los sábados. Este mail es uno en el que
me meto en detalle en alguna cuestión en concreta. Estoy dudando sobre si hablar del petróleo negro, no porque el petróleo normalmente no sea negro, sino el petróleo ilegal y cómo esto se podría asemejar al Bitcoin negro, o tengo otro tema ahí en mente. Bueno, no sé. El caso es que los sábados me meto en detalle en alguna cuestión de estas, así que si quieres que te mande un mail con estos temas, pues suscríbete y así lo podrás recibir. Y recuerda que puedes comprar Bitcoin a través de Relay si buscas una manera fácil, sencilla, rápida, segura de hacerlo y además barata. Pues si usas el enlace que está en la descripción, pues tendrás un descuento en las comisiones que pagas por comprar ese Bitcoin y puedes guardar ese Bitcoin en una Bitbox para así autocustodiar tu Bitcoin de manera segura. Si nada de lo que he dicho te tiene sentido, si ni siquiera entiendes de qué va Bitcoin, pues entonces te diría que te metas al curso que ha anunciado el Instituto Juan de Mariana y del cual soy profesor. Así que estaré ahí dando clases sobre qué es Bitcoin, qué es la minería de Bitcoin, ¿qué es cuál es una manera segura de operar en Bitcoin? Bueno, pues todo eso se verá en ese curso y tienes un descuento del 20% si usas el enlace, si usas el código que está en la descripción, así que échale un ojo a la descripción y nada, métete al curso y diviértete. Y hablemos de Greenpeace. Y es que se ha publicado un nuevo paper académico, un nuevo artículo académico, un nuevo análisis académico que está escrito por una persona que trabajaba en Greenpeace. O sea, no se puede decir que Greenpeace haya cambiado su postura sobre Bitcoin, pero que esta persona que antes trabajaba para Greenpeace ahora ha coescrito este artículo en el cual habla de que la minería de Bitcoin es una herramienta muy potente, muy poderosa para limpiar el medio ambiente y mitigar los efectos negativos de las emisiones de metano. Concretamente, en el paper se trata de, se expone que Bitcoin es bueno para el medio ambiente, hasta ahí todo bien, que también Bitcoin puede ser una manera de financiar la limpieza de metano en la atmósfera. El metano, como sabéis, es como el CO2, pero en plan Super Saiyan, o sea, es como Super CO2. Bueno, pues Bitcoin podría financiar la limpieza de este metano de la atmósfera. Al tiempo, el paper también explica que Bitcoin convierte los residuos en valor económico y acaba diciendo algo así como que si el 1% de la red de Bitcoin se pasase a minar Bitcoin con metano, pues eliminaría las emisiones o el equivalente en emisiones a 9 millones de millas conducidas por vehículos de combustión. No dice exactamente qué vehículo, supongo que será un vehículo normal. O sea, que si tienes un vehículo que consume mucho, pues igual no son 9 millones de millas, igual son menos. Bueno, el caso es que este paper es uno de tantos que están saliendo últimamente que cambian un poco la manera de entender la minería de Bitcoin. Una minería de Bitcoin que hasta hace bien poco se veía como algo totalmente negativo porque consume energía, Dios santo, ¿quién quiere hacer eso? Y cada vez más se empieza a ver que, bueno, la minería de Bitcoin es un poquito distinta a otros tipos de consumidores de energía y precisamente por cómo opera la minería de Bitcoin pues puede ser mucho más beneficiosa, sobre todo para los objetivos que buscan muchas de las personas que se ven preocupadas por el cambio climático y que entienden que reducir el CO2 puede ser algo bueno. Pues para todos ellos este paper. Y hablemos de que España está estancada en 2007. Concretamente, ayer se publicaba un tal Jaime, una historia suya en Twitter, una historia de la cual me hice eco, una historia en la cual hablaba de que desde 2008 hasta el momento actual ha visto los salarios suyos y de su pareja doblarse, básicamente, y sus gastos reducirse, pero se da cuenta de que es capaz de ahorrar menos dinero hoy de lo que era capaz de ahorrar en 2008, cuando tenía más gastos y menos ingresos. Una situación que, tristemente, pesa sobre muchos españoles y que realmente ve su reflejo en los datos. Y en este sentido, Daniel Fernández viene al rescate de las anécdotas personales para explicar que efectivamente los datos respaldan que los españoles han perdido capacidad económica en estos 15 años. De hecho, el PIB per cápita en 2007, es decir, el Producto Interior Bruto por persona en 2007 era de 27.200 dólares, y en 2022 era de 27.700 dólares. O sea que tampoco ha cambiado excesivamente
entre 2007 y 2022. Lo que sí que ha cambiado, ya te digo yo, es el precio de las cosas. Eso sí que ha cambiado. Pues la sensación general es que se vive peor que hace 2 décadas, y esta sensación general es cierta por al menos 2 motivos, explica Daniel. Primero, de 2007 a 2022 el gasto del gobierno subió del 39% del PIB al 47%. Por tanto, explica que si no somos más ricos y el gobierno gasta más, las personas claramente están gastando menos, lo cual habla de su situación económica. Y también es otro motivo para que explica esto es que los extranjeros, es decir, el comercio con el extranjero, financiaba antes gran parte del consumo de los españoles en 2007 y ahora ya no ocurre esto debido a los déficits que arrastra España. El nivel del consumo privado per cápita ha caído aproximadamente un 17% en términos reales entre 2007 y 2022, y en algunas partidas de gasto, como por ejemplo el vestido, a pesar de la inmejorable labor de Zara, y el calzado, la caída llega a ser del 50%. Si a todo esto le sumamos encima las subidas de impuestos que se han vivido en España, pues claramente la situación económica de muchos españoles no es boyante, no es agradable. Y Jaime, en ese tuit, acaba diciendo que antes o después la gente se levantaría en armas por la situación. Yo creo que para levantarse en armas aún falta un poco. Pero es cierto que la situación de los españoles, la económica, no es ideal. Y en este sentido, tengo que compartir algo que estoy leyendo ahora mismo. Y viene a colación de la pregunta de si es justo pagar impuestos. Si echamos la vista atrás y vamos a España 1975, momento en el que los españoles éramos más pobres, descubrimos que en ese momento el gobierno que estaba en el poder, que, bueno, como sabéis, era la dictadura en ese momento, se quedaba el 11,5% más o menos de los rendimientos del trabajo. Es decir, los impuestos estaban a ese nivel más o menos, mientras que ahora, 50 años después, están más cerca del 50%. Claramente los impuestos han influido de manera obvia en la sensación de riqueza de muchos españoles. Y como digo, en este sentido, ayer leía las enseñanzas de Cristo sobre el tema de los impuestos. Estoy leyendo un libro que se llama Pilato, sobre Poncio Pilato, y cuenta historias de por aquel entonces, claro, ¿no? de cuando este señor habitaba por las tierras, este señor que, como sabéis, fue el que condenó a Jesucristo para que éste se sacrificase por todos nosotros, ¿no? Esa es la historia. Y en ese libro se tratan muchas historias, claro, y una de ellas, o uno de ellos, en esos momentos, se habla de cuando Jesucristo fue preguntado por el tema de los impuestos. Se preguntaba si era justo que las personas pagasen impuestos a Roma, en este caso, y muchos vieron en la respuesta de Cristo un respaldo a la idea de los impuestos. Pues Jesucristo lo que dijo fue darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero en este libro se le da más contexto y se explica que quien preguntaba a Jesucristo en este momento no eran pues sus discípulos, en los cuales podría confiar, aunque bueno, como luego se vio después, igual no debía confiar en todos, pero en lugar de ser uno de sus discípulos, eran unos tíos random que se le acercaron un día, no sé muy bien dónde estaba. Y claro, si tú estás en un sitio donde te vienen 2 tipos a preguntarte sobre un tema que te puede luego ser usado en contra, pues igual la respuesta de Jesucristo aquí se puede leer de otra manera. Es decir, cuando le preguntan por esto, si Cristo hubiese dicho, no, pagar impuestos es malo, entonces, si esos tipos realmente trabajaban para Roma, que estaba buscando la manera de echarle el guante a Jesús, pues entonces habrían dicho, mira, pues está en contra de que se paguen impuestos, así que nada, a la horca, o que lo cuelguen, o que lo crucifiquen, ¿no? Y entonces, en ese sentido, mucha gente estima, o al menos en palabras del autor de este libro, Anne Rowe, estiman que lo que dijo ahí fue algo para cubrirse y que así pues no le pudiesen echar en cara que no estaba a favor del pago de impuestos. No obstante, de sus palabras mismas tampoco se puede decir que esté a favor. Pues, ¿qué es lo que es del César? Sus monedas, no está claro. Así que hasta ahí puedo leer, de hecho hasta ahí he leído, lo leí anoche. Bien, cerremos el mañanero con la necrológica y tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de un montón de papas cristianos, que como he terminado hablando de esta historia de Jesucristo y los impuestos, y luego he visto que murieron en un día como hoy 3 papas, pues
los recuerdo a ellos y recuerdo cómo le dieron la vuelta a la tortilla. Pues en tal día como hoy murieron un papa llamado Juan II, otro Bonifacio IV y otro Benedicto II, en momentos históricos diferentes, pero todos más o menos durante los primeros, entre los 500, 600 y 800 años después de Cristo. Años en los que la Iglesia empezó a adoptar la idea esta de meterle impuestos a la gente, aunque fuese de otra manera, lo cual me parece que claramente se aleja de esas primeras enseñanzas de Jesucristo, y es lo malo que tienen estas cosas, ¿no? Tú empiezas con una idea, ¿no? Que se lo digan a Satoshi y luego la cosa va evolucionando como va evolucionando. Hay que abrazarlo tal y como es y encontrar en él, en lo que se crea, pues lo bueno. Así que nada, suscribiros a esto, dadle like, compartirlo para que llegue a más gente. Buscadme en Twitter, @alberto_mera. También podéis comprar Bitcoin a través de Relay, podéis guardarlo en una Bitbox, podéis hacer un curso sobre Bitcoin y así aprender de una vez de qué va esto. Encontrad enlaces y descuentos a todas estas cosas en la descripción del podcast. Hasta aquí estamos, hasta aquí hemos llegado. Pues nada, pasad un buen día. Chao.